Hola, buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Sí, hola Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien, aquí andamos, hijo, trabajando. Vamos, en un principio no, me quedo sin palabras después de leer tu libro. Ay, muchísimas gracias por eso. La verdad que me llega al corazón. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, aunque me quede sin palabras, sí es verdad que tengo mucho que preguntarte. Fantástico, pues yo soy todo orejas, como quien dice. Así que lo que quieras preguntarme, fantástico. Bueno, antes de preguntarte, bueno, felicidades por el libro y bueno, muchas gracias, la Muchas verdad. gracias a ti. Gracias porque es un libro que creo que es muy necesario, sobre todo por estos tiempos en los que la memoria parece ser que es muy corta, o siempre ha sido muy corta Mm, la memoria de las personas. sí, 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 tienes toda la razón. Sí, yo también opino lo mismo. Que yo creo que investigaciones y libros así tienen que salir para que precisamente en este caso los adultos recordemos lo que ha pasado, no nuestra generación, pero que también los chavales que vienen ahora también conozcan su historia y qué ha ocurrido, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. Mónica, llevas casi una década dedicada a la investigación del Holocausto. A mí me surge la curiosidad de qué te condujo a ello, qué te marcó tanto para hacer de este estudio parte de tu vida. Bueno, pues me marcó en mi primer libro sobre investigación que hice, el de guardianas nazis. A raíz de trabajar en un programa de radio a nivel nacional, salió una de las protagonistas que se llama Ilse Koch, Koch, que se escribe así, en ese programa y vino un especialista a contar quién era, que era una guardiana nazi que trabajaba en un campo de concentración, que además era la mujer del comandante de Buchenwald, que es el campo de concentración y tal, y entonces ahí me quedé como flaseada de, no para bien, sino todo lo contrario, para mal, en plan, ¿en serio que existían personas que ejecutaban de esa manera? Porque había leído sobre los campos de concentración, pero nunca testimonios así o tenía referencias de ese tipo. Entonces comencé a investigar, hice el libro y durante la investigación del libro encontré que 4 españolas habían estado en el campo de Ravensbrück y que habían estado más o menos en el mismo tiempo, espacio-tiempo, que una de las guardianas, ¿no? Que una de ellas. Entonces, bueno, incluí brevemente pues estas 4 mujeres. Eso quedó, como te digo, en el año 2011, 2012, 2011 la investigación, 2012 ya se publica y hace un par de años vuelve a salir, me vuelve a surgir la idea gracias a mi editora Lola Cruz, que me vuelve a decir, oye, quiero trabajar contigo, ¿por qué no rescatas a esas mujeres, investigas sobre esas mujeres? Es verdad que en 2018 publicamos Yo Horror Nazi, que también iba sobre el holocausto y sobre el amor de algunas de las parejas que se conocieron dentro de los campos, pero esta parte de la historia, en este caso de la visión feminista y femenina del campo, no había tocado todavía, ¿no? Le había tocado la versión femenina, pero del mal, no del bien. Y entonces tocaba un poco también hacer ese tipo de historias. Empecé a investigar y me apasionó la fuerza, el coraje, la valentía, la extraordinaria brillantez en cuanto a la toma de decisiones para poder boicotear a los nazis. Es decir, me gustó muchísimo conocer a estas protagonistas. Yo he incluido solamente 11, pero hay muchísimas más. Y fue ese motivo. Yo creo que también porque al final, como periodista, yo me siento con una responsabilidad mayor a nivel moral de contar aquello que no se sabe, ¿no? Para que el lector y la persona que está al otro lado, cualquier ciudadano, pues conozca su historia y sepa que sobre todo que ese tipo de situaciones no deben ni de volver a repetirse y que no deben de silenciarse. Entonces yo creo que es un poco eso, tanto a nivel profesional, porque me gusta ese tipo de temas y me gusta sacar a luz ese tipo de temas, y luego también la necesidad que hay en la sociedad de conocerlo, ¿no? De que no se olvide nunca. En tu libro aparece al final una serie de fotografías que son aterradoras, ¿no? Bueno, aterradoras sobre sobre los campos de concentración. Y esto me lleva a ver que en enero del 2020 visitas el campo de concentración de Ravensbrück. Imagino que uno no comprende verdaderamente el holocausto hasta que no visita uno de esos campos de aquella barbarie, ¿no?
Comprenderlo lo comprendía, más bien sentirlo, o sea, tener esas sensaciones, ¿no? Porque es verdad que era la primera vez que yo visitaba un campo de concentración, no lo hice antes por miedo, porque sabía que lo iba a pasar muy mal, y lo pasé mal, pero psicológicamente estaba bastante bien como para poder afrontar ese paso en enero de 2020, como tú bien apuntabas, y visitar aquel campo suponía poder intentar sentir, dentro de lo que se puede sentir, aquello que ellas sintieron, las mujeres que estuvieron ahí, ¿no? Caminar por donde ellas se encontraban, donde ellas vivieron, donde ellas sufrieron y lloraron, donde murieron muchísimas de estas mujeres, intentar empaparme de esa sensación, ¿no? También de tristeza, de congoja, incluso de alegría en algunos momentos, porque dentro de todo ese drama y ese terrible holocausto y ese infierno también hubo momentos buenos, entre comillas, ¿no? Momentos de esperanza, de luz, de risas, de intercambio de cariño entre ellas, ¿no? Entonces necesitaba, yo creo que sentir y poder trasladar con ese sentir que yo recogí en esa visita, trasladarlo en el libro. Evidentemente he trasladado datos objetivos históricos, eso no cabe duda, también el testimonio de sus familiares que me han contado cómo eran, pero también yo creo que he intentado trasladar emoción. Y la emoción también ha sido gracias a esa visita, a pisar ese campo, a sufrir en ese campo unas horas bastante importantes, a pensar, a hacer que al final acabo pensando de alguna manera, madre mía, qué suerte que tengo, de la vida que llevo, de la época en la que vivo, qué suerte, ¿no? Entonces, eso también te hace replantearte muchas cosas, claro. Un libro que sí a mí me ha impactado y que me va a dejar una huella, creo que de por vida. Imagino que a ti te habrá costado mucho hacer y me refiero al factor anímico, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Este libro, como los dos anteriores que te comentaba, cuando uno habla del Holocausto y cuando habla de historias reales y de personajes reales, es inevitable que te des una huella en el corazón y en el alma. Entonces, y este libro particularmente aún más, porque son mujeres, porque me identifico, porque lo que ellas han sufrido lo podría haber sufrido yo o cualquier mujer de mi familia o mis amigos. Entonces, claro que cala hondo, y a nivel anímico ha habido muchos momentos en los que no solamente documentándome, sino escribiendo, he llorado y he tenido que parar porque me sobrepasaba, de eso que te sobrepasa una situación y no puedes y se te pone un nudo en el estómago y te pones a llorar y bueno, pues a nivel anímico es duro, por eso también me lo pensé antes de decirle que sí a mi editora, ¿no? Porque no es un trabajo cualquiera, yo trabajo como periodista de sucesos, intento no implicarme cuando cubro crímenes y cualquier tipo de delito pues importante, ¿no? O que te toca, que remueve, pero cuando ves el horror tan de cerca, fotografías, documentales, lees testimonios aberrantes, es inevitable que esa coraza de periodista que uno lleva para intentar que no le traspase, te acaba traspasando y te acaba llegando, claro. Bueno, pero el premio, me imagino que el premio de volverlas a traer al presente y de volverlas o sea, de devolverles esa figura que ha quedado quizás en el anonimato, es un premio que borra todo lo que hayas podido pasar en el camino, ¿no? Sí, por supuesto. No solamente es un premio, para mí es una suerte. Yo me siento muy afortunada de poder hacer un libro así, que me lo hayan permitido desde la editorial, que las familias de estas mujeres extraordinarias, hijos, nietos, sobrinos, hayan confiado en mí y en este proyecto, y que al final el conjunto de todo ello ha supuesto este humilde homenaje a unas mujeres que son relevantes, que deberían de seguir siéndolo siempre y que no deben de caer en el olvido nunca. Ni sus vidas, ni sus historias, ni sus enseñanzas tan maravillosas que luchaban al final por unos valores que todos deberíamos de tener independientemente de la política, ¿no? Esto no es un libro de política, es un libro de seres humanos
y de historias de tragedia, de muerte y también de esperanza. Entonces ellas luchaban por una democracia, por una sociedad sin ningún tipo de injusticia, por una sociedad tolerante, llena de igualdad, de feminismo, de todo aquello que nos convierte en seres humanos buenos, digámoslo así, ¿no? Ellas buscaban la paz, no suya propia ni su libertad, buscaban al final la libertad de toda la sociedad y buscaban derrotar a una dictadura, en su momento fuera de Franco y luego fuera de Hitler. Por lo tanto, yo creo que al final quien lucha contra la intolerancia tiene que ser aplaudido siempre. Sirva tu libro de homenaje, Mónica, a todas esas mujeres, porque no solo hubo estas 11 que aquí nos muestras, sino que existieron muchas más. Yo, sin entrar en controversias ni polémicas, sí es verdad que tu libro me ha abierto los ojos, porque estoy acostumbrado a que siempre haya escuchado hablar en masculino. Sí, es verdad, tienes razón, sí. Siempre se habla de los hombres, pero no solamente en el tema de los deportados y republicanos, militares, dictadores y grandes líderes. Siempre se habla masculino. En la Segunda Guerra Mundial hay poca información. De hecho, por eso hice Guardianas Nazis, porque era un libro novedoso donde nunca se habló de las mujeres que también ejecutaban y eran asesinas. Siempre se hablaba de los hombres que mataban, de los SS, pero también hubo mujeres. Y en este caso, la presencia de la mujer en la Guerra Civil Española fue clave también para luchar contra el franquismo, y también luego la resistencia francesa para luchar contra el nazismo, y de cómo ellas en las redes de resistencia su labor fue fundamental para esconder a sus camaradas masculinos, ayudarles a cruzar el paso de los Pirineos, curarles cuando llegaban heridos y hacían de enfermeras, pasar información, mecanografiar cualquier tipo de documento que tenían que enviar hacia otro lado de Europa. Es decir, esas mujeres también se arriesgaron tanto más que los hombres. Lo que pasa es que no se habla nada. Me imagino que porque también, desgraciadamente, en la sociedad siempre ha sido muy machista y la mujer parece que estaba relegada no a un segundo plano, sino a un tercer o cuarto plano. Y luego, en el caso de los campos de concentración, pasa lo mismo. Siempre se habla de los supervivientes masculinos. De hecho, aquí en Madrid, en los últimos días, se han puesto unas tipo baldosas de latón dorado, como también hace décadas que se lleva sucediendo en Berlín, que se colocan en los adoquines, ¿no? Y es un adoquín donde pone el nombre de la persona que vivió allí, que pues, fue deportada a un campo de concentración, murió, sobrevivió o le ocurrió algo en concreto, ¿no? Y aquí, en mi libro, por ejemplo, hay una mujer madrileña, Constanza, que todavía no tiene esa plaquita. Y yo reivindico, porque han puesto 8 plaquitas en Madrid, ya te digo, los últimos 15 días a hombres, pero no a una mujer. Pues, de nuevo, a lo mejor no es por un afán discriminatorio, ojo, no estoy diciendo eso, pero me parece curioso que siendo una mujer también importante, no se le haya concedido todavía ese tipo de homenaje. Por lo tanto, para mí sí es verdad que a nivel histórico está demostrado que los homenajes a las mujeres prácticamente no se han dado nada, y eso es un hecho y debería de cambiarse y revertirse y dar un tirón de orejas, en este caso no a este gobierno actual, sino a todos los gobiernos que ha habido desde la democracia y que no han sabido homenajear la labor importante de la mujer contra una dictadura que era tanto el franquismo como contra el nazismo. Algo que me ha sorprendido ha sido también el título de Noche y Niebla en los campos nazis, porque luego leyéndolo me he dado cuenta que este título no está escogido al azar, ¿verdad? No está escogido al azar, no. Evidentemente que no está escogido al azar, porque hay 2 mujeres que fueron Noche y Niebla en el campo de concentración, y el Noche y Niebla, que es en alemán Nacht und Nebel, del apelativo que distinguía a aquellos prisioneros, ellos y ellas, que llegaban al campo y que estaban destinados directamente a desaparecer, es decir, estaban destinados a la cámara de gas y por tanto a morir, sin haber hecho nada más que pensar diferente, tener una ideología completamente distinta a la que imperaba en el Tercer Reich. Esa distinción, que era la NN que les cosían en su vestido de rayas en el caso de las mujeres y en la chaqueta en el caso de los hombres, no estuvo elegido al azar, porque en el año 41 Hitler firma un decreto ley que le otorga el poder de realizar traslados masivos, deportaciones masivas de personas contrarias al régimen,
de forma oculta, sin registros bueno, y directamente, como digo, para ser ajusticiados en las cámaras de gas. O sea que en este caso el gobierno del Führer tenía ya incluso una ley que les otorgaba esa posibilidad, ¿no?, de matar indiscriminadamente. Además, ese nombre de Noche y Niebla, que no lo cuento, pero te lo cuento a ti, y ese nombre también Hitler lo saca de una ópera de Wagner, que hay que recordar que era uno de sus artistas preferidos, y siempre le marcó muchísimo en su vida. Pues él saca ese nombre de un cántico que aparece en El Oro del Rin, una de las óperas de Wagner, y bueno, y en este caso podríamos decir a nivel, es algo muy poético, y podríamos hacer la metáfora que la noche sería la simbología, el símbolo de la muerte, del adiós, del perecer, del ser humano, y la niebla sería el color grisáceo del humo que salía por las chimeneas del crematorio, donde moría la gente, donde quemaban a la gente, en los campos de concentración. Uf, aterrador. Totalmente, sí. Mónica, desgraciadamente ninguna de las protagonistas de tu libro está viva para hablar con ellas, y hubiera sido un testimonio que no hubiera tenido precio, ¿no? La importancia de hablar con nuestros mayores y empaparnos con sus historias se demuestra con ello, ¿verdad? Sí, yo creo que es necesario que hablemos con nuestros mayores y que dejemos hablar a nuestros mayores, que a veces parece que cuando las personas envejecen y bueno, y a lo mejor pues parece que pierden facultades mentales o físicas, ya no valen para nada, y no es cierto. Esos mayores tienen una sabiduría impresionante y unas vivencias que no las hemos vivido nosotros. Entonces es necesario que podamos hablar con ellos, que hablen ellos, porque si no le ocurriría como le ocurrió a Olvido Fanjul, que ella nunca habló de su historia en el campo de concentración, nunca quiso hablar de esas terribles experiencias, y cuando ya intentó hacerlo al final de su vida, años antes de morir, sus hijos pensaban que estaba mal, que estaba enferma, que alucinaba, y evitaban que su madre hablase para no recordarle la tragedia, para no hacerle sufrir más de la cuenta, y ahí se equivocaron. Su hija Eloína me decía, me equivoqué, nos equivocamos y me arrepentiré toda la vida, porque mi madre jamás nos contó nada, jamás habló, y ella se fue a la tumba con un silencio, ¿no? Se fue a la tumba en silencio. Por lo tanto, es un pesar muy grande en esa familia, ¿no? En la familia de los Fanjul, el hecho, pues eso, de no haber permitido que esa mujer finalmente contase su experiencia. Entonces cuando a veces nuestras madres, por ejemplo, intentan contarnos batallitas, ahora mi madre, que siempre le gusta mucho contar batallitas y tal, y yo a veces a lo mejor cuando era más jovencita decía, ay mamá, no seas pesada, ya hablamos en otro momento. Y con este libro te das cuenta que lo necesario que es hablar con tus familias, ¿no? Con tus padres, con tus abuelos, y que tenemos que tener las orejas bien abiertas, porque seguramente que detrás de todas esas historias hay historias realmente interesantes. Todas tus protagonistas tienen una historia muy interesante, pero has hablado de Olvido Fanjul Camín, ¿no? Sí, efectivamente, es la primera que sale en el libro. Y a mí me ha llamado mucho la atención, su historia, aparte de las demás, pero claro, ella es apasionante cómo cómo va con los niños de Rusia, los famosos niños de Rusia, cómo fallece desaparecido en combate su marido, cómo ella queda embarazada, pierde el niño, le secuestran al niño. Efectivamente, se lo secuestran, se lo raptan. Se lo raptan y no sabemos qué fue de ese niño, y me parece asombroso que luego nadie la creyera, ¿no? O creyera que contaba batallitas. Me ha sorprendido mucho. Quizás por eso me sorprende, aunque no tanto, que algunos no contaran nada a sus familias, que comentas en el libro que algunos testigos, familiares decían, me he enterado más de lo que le ocurrió por las conferencias que ha dado que por lo que nos ha contado a nosotros. Y eso me recuerda a mi abuelo. Mi abuelo no me quería contar cosas de la guerra civil porque decía que yo había nacido en libertad, en un estado de paz, y que no quería agobiarme. Quizás tenía que haber insistido.
Sí, a ver, mira, estas son situaciones distintas. Lo de olvido fue más bien porque pensaban que no estaba bien ella psicológicamente y que tenía alucinaciones, digámoslo así, o no se encontraba bien, entonces que contaba batallitas que a lo mejor no habían ocurrido. Pero en el caso, por ejemplo, de tu abuelo y de otras mujeres que estuvieron en el campo de concentración, no es que no quisieran contárselo a sus hijos, por ejemplo. De hecho, hablaron más con sus nietos que con sus hijos y hubo ese salto de generación a la hora de hacer una divulgación histórica para evitar el sufrimiento. Primero para evitar el sufrimiento, porque contar ese tipo de aberraciones que han sufrido en un campo de concentración a un hijo es muy terrible y un hijo puede tener también un trauma de por vida al escuchar de su madre unas circunstancias de esa envergadura, ¿no? Por tanto, es verdad que eso es uno de los motivos. Luego otro, porque no querían influir, como le pasaba a tu abuelo, seguramente no querían influir en la mentalidad de la persona que ya había nacido en libertad o en una democracia, ¿no? No querían influir, querían que fuesen objetivos, no querían... ellas contaban su experiencia, que no querían... A lo mejor ellas pensaban que no era 100% objetiva, pero realmente, evidentemente, y a la vez hasta que era muy objetivo todo lo que habían contado. Entonces, ellas preferían contarlo a desconocidos, porque es verdad que muchas veces cuentas cosas a desconocidos que nunca contarías a tu familia o a tus amigos, ¿no? Te desahogas con alguien que no, como que no, sabes que no te va a juzgar, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es el motivo, el que no te pueden juzgar o que no te van a juzgar, y el hecho de evitar el sufrimiento a los que más quieres, que yo creo que también es algo muy bonito. Ha sido un trabajo, Mónica, seguro que titánico por toda la documentación, las conversaciones, los mensajes con familiares, etcétera. Pero imagino que el tiempo y lo que destruyeron los nazis habrá jugado un poco en tu contra, ¿no? Sí, más que lo que destruyeron los nazis, que por suerte eran bastante meticulosos y lo apuntaban prácticamente todo. Es más el hecho de que estas mujeres, la mayoría, se cambiaban los nombres, se ponían apodos, seudónimos, se hacían pasar por mujeres francesas. Por lo tanto, cuando llegaban a los campos de concentración, en este caso al campo de Ravensbrück, no llegaban con su nombre real. Y hay registros en el campo de Ravensbrück que yo visité, donde no aparece el nombre de Neus Catalán ni de Mercedes Núñez, por ejemplo, aparecen los seudónimos que ya se habían puesto. Por lo tanto, es mucho más complicado buscar información sobre una persona que supuestamente existe, pero que no existe en el papel, porque, como digo, se habían cambiado la identidad. Entonces ha sido complicado precisamente por eso. También es verdad que aparte es una labor muy farragosa y muy tediosa, he tenido muchísima ayuda primeramente del campo de concentración, del Memorial de Ravensbrück, también, y aquí en España de la Amical de Ravensbrück y la Amical de Mauthausen, que ya llevaban años y llevan décadas trabajando para recordar a los deportados y recopilar información, y esa parte de documentación me ha ayudado. Es verdad que luego también yo he hecho una investigación paralela a lo que me habían dado, porque incluso datos que ellos tienen están erróneos, yo lo he mejorado y he cambiado cosas, es decir, hay cosas que están, que nombres, por ejemplo, de campos que en realidad no eran campos, porque tú piensas que las mujeres no hablaban alemán, entonces ellas con el oído reproducían una palabra, y esa palabra a lo mejor de un barrio de Berlín, por ejemplo, hay un caso que yo he descubierto gracias a una de las traductoras del libro que me ayudó en el tema del alemán. Hay un barrio que ellas escriben de una determinada manera y no se escribe así, es de otra manera, entonces claro, no existe. Entonces hay erratas y errores precisamente porque las mujeres no hablaban alemán, era muy complicado. Entonces, bueno, pues la labor de investigación ha sido mucho mayor, y luego también el testimonio de sus familias ha sido clave sobre todo para llenar esos huecos y vacíos que había en las historias. Hay momentos en los que no se sabe qué ocurrió y que a día de hoy también se sigue sin saber qué ocurrió, porque claro, si no lo saben los familiares y si ellas nunca lo hablaron, pues hay una especie de vacío a saber qué hicieron, seguramente, no se sabe, pero bueno, la mayor parte de datos están reflejados en este libro y yo creo que está bastante bien explicado qué les ocurrió a estas mujeres. Otra parte de tu libro que me ha interesado mucho, más que nada me ha interesado porque son cosas que, aunque parecen de ciencia ficción, no deben de olvidarse nunca de la barbarie que es capaz el ser humano, y son las prácticas de medicina que se hacían en esos campos. Sí, los experimentos médicos que de medicina tienen lo que yo tengo de, no sé,
de sevillana, porque soy de Valladolid, ¿sabes? Entonces, no, o sea, eran prácticas médicas, pero eso no era medicina, eso era realmente matar a las mujeres. Entonces, la experimentación médica pasaba desde cortarle los nervios, los brazos, las piernas y volvérselas a unir o coser para ver cómo regeneraba el hueso, el nervio o la piel, pasando por vaciarlas el útero porque muchas eran violadas, que eso fue una de las victimizaciones mayores que hubo en el campo de concentración, porque eran agredidas sexualmente por los guardias nazis, por los guardias de las SS. Por lo tanto, para evitar que se quedasen embarazadas, las vaciaban, les quitaban el útero y así eliminaban cualquier problema que pudiese haber para que tuviesen hijos. Y luego una práctica muy extendida fue la esterilización, ¿no? Era la manera que tenían también, primero, para evitar que se quedasen embarazadas, como digo, y luego, segundo, para retirar la menstruación. La menstruación en las mujeres nos hace débiles físicamente. Tenemos más tendencia a las infecciones, a ponernos malas y demás, y claro, ante la falta de higiene que había tan tremenda, allí las mujeres que seguían teniendo la menstruación morían más rápidamente, y aquellas que perdieron la menstruación debido a estas prácticas médicas lograron sobrevivir. De hecho, hay varias mujeres de estas protagonistas, varias de nuestras protagonistas, que es verdad que sobreviven gracias precisamente a que no tienen la regla. Y luego, años después, les regresa la menstruación e incluso algunas pudieron tener hijos. Por lo tanto, es verdad que ese tipo de experimentación fue tremenda, fue muy dolorosa. Algunas de ellas lo cuentan llorando, incluso lo contaban llorando, ¿no? De cómo se veían como un líquido amarillo les recorría las piernas y no sabían lo que les habían introducido. Pero es verdad que eso también les dio fuerza para no morir, porque si hubiesen tenido la menstruación hubiesen muerto seguramente. Mónica, yo estudié la carrera de Historia. Sí. Y te puedo asegurar que tu libro es una muestra de lo importante que es no olvidar la historia y que se tenga en cuenta esa asignatura a la hora de los planes de estudio, porque como se suele decir, ¿no? Quien olvida su historia está condenada a repetirla. Así que totalmente. Sí. Solo dime. No, te iba a decir que ciertamente, de hecho, yo animaría al sistema educativo español a que no solamente fomente el tema de la historia, sino que hagan charlas, que den charlas, que vaya gente especialista a hablar de este tipo de experiencias, de tragedias. Yo, por ejemplo, en este caso, cualquier experto en historia, en investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto, para que los chavales, los menores que están ahora formándose, intentando saber quiénes son, porque al final son personas todavía inmaduras, para que conozcan que el odio, la crispación y la intolerancia solamente llevan un camino que es el que ocurrió en el Holocausto, ¿no? Entonces la única manera de combatirlo es vivir en un estado donde haya igualdad, donde haya democracia, justicia, paz, donde todos seamos iguales ante la ley, donde haya respeto. Y ese tipo de valores son los que tienen que infundirse en las casas y en los colegios y que también se tienen que contar en las conferencias, ¿no? Como digo, alejado de la política, estamos hablando de valores humanos, ¿no? Y que tienen que luchar por aquello que creen injusto y por los derechos humanos y de la dignidad humana. Si eso se lo enseñamos a los chavales, no tendrían por qué volverse radicales, ser intolerantes, racistas. No tendrían por qué serlo, porque están educados dentro de una diversidad y una tolerancia absoluta. Y esa es la enseñanza que querían dar estas mujeres y enviar estas mujeres a estas generaciones venideras, ¿no? Y es necesario que se siga recordando. Entonces yo animo de verdad a los institutos y colegios de España a que se sigan, que se den charlas. Igual que en Alemania los adolescentes tienen obligado visitar un campo de concentración durante la época estudiantil, es de obligado cumplimiento. En España a lo mejor no sé si enviarlos a Alemania, porque evidentemente está lejos y es un gasto importante económico, pero que sí que tengan que asistir a conferencias obligatoriamente para conocer estas historias. Y además sabiendo incluso que ha habido españoles y españolas que han vivido y han muerto por culpa de ese tipo de guerra y del Holocausto. Pues Mónica, yo
te preguntaría muchísimas cosas más, pero no te quiero robar más tiempo. Lo que sí, sinceramente te digo que me siento hoy más que nunca muy orgulloso de poder agradecerte el libro que has escrito. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, de verdad me emociona, muchas gracias. Nada, pues que tengas muy buen día. Igualmente, vamos hablando, gracias, un beso Vale, grande. un saludo. Hasta luego, adiós, adiós.